Bueno, buenas tardes a todos, a los que estáis, que veo que no son muchos. Eso es como una clase universitaria, ¿eh? Menos. Pero bueno, os prometo que los que estáis va a ser un panel, yo creo que de los más interesantes, de todos los interesantes que hay en esta jornada y en este congreso, entre hoy y mañana. Y en este caso hemos querido hacer un panel con una variedad de ponentes para hablar sobre la ciberseguridad en las administraciones locales. Hemos querido hacer un perfil diferente, un perfil académico, como es el caso de José Julio, un perfil técnico, como es el caso de Luis, que es funcionario de la Diputación de Pontevedra, y un perfil desde el ámbito privado, como es el caso de Laura Vico, que además de abogada, pues está ahora mismo trabajando en la empresa Govertis. Vamos a comenzar hablando de la ciberseguridad como garantía de la continuidad de las funciones y servicios públicos y, en este caso, la ponencia durante 20 minutos va a correr a cargo de José Julio Fernández, que, como os han comentado, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, donde es director de su Centro de Estudios de Seguridad. Además de infinidad de publicaciones, es especialista en ciberseguridad y forma parte de un grupo de trabajo que la Fundación Democracia y Gobierno Local, de la cual soy responsable, tiene creado para la elaboración de una publicación sobre ciberseguridad en las administraciones públicas en el ámbito local, que se editará próximamente, yo creo que a primeros del próximo año. Así que, José Julio, tienes la palabra y todo el escenario es para ti. Gracias a todos y a todas. ¿Dónde estáis? Bueno, cualquier cosa, ahí está mi email, ahí está mi cuenta de Twitter, de X. Diréis por qué tengo uno. La cuenta de Twitter es que había, cuando me suscribí a Twitter, había un coreano que era Jojufe. Yo no sé por qué. Jojufe es un acrónimo, José Julio Fernández. Entonces tuve que ponerle un 1. Bueno, ahí está, @Jojufe1 si queremos seguirnos en X. Bien, a ver si funciona esto. Ya, sí. Siempre es un placer venir a eventos de este tipo. Agradezco a la Fundación Democracia y Gobierno Local la gestión por traerme aquí. Entonces, pues es un placer estar aquí. Vengo a hablar de un tema muy relevante, cada vez más relevante, aunque parece que aún hay decisores públicos que aún no se enteran que la ciberseguridad en el ámbito local es una cuestión esencial. ¿Qué le pasa a este tipo de temas o este tema de la ciberseguridad en el ámbito local? Que a menudo o se enfocan de un punto de vista técnico, a ver, cómo funciona el ransomware determinado, tal, no sé cuánto. O desde un punto de vista jurídico-social de forma descriptiva. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Yo creo que hay que ir a dar un paso más y buscar una aproximación más analítica e interdisciplinar. Es lo que voy a intentar en estos 20 minutos en este foro. A ver si lo logro. Es importante tener en cuenta el contexto. ¿Cambió? Sí, bien, ¿no? El contexto es importante, ¿no? Es importante por lo que voy a decir a continuación, ¿no? Vivimos en un mundo convulso, un mundo de incertidumbre, porque hay elementos que explican esta incertidumbre. La hiperglobalización, la inseguridad internacional, los problemas climáticos, la superpoblación y también el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es quizá el elemento más característico de los años venideros. Vivimos un mundo nuevo, el mundo digital, una sociedad nueva, la sociedad de la información, un nuevo estadio de la humanidad, el infolítico, donde, bueno, pues encontramos una serie de consecuencias que afectan a todos los órdenes de la vida social e individual, unas consecuencias que permean toda nuestra vida, y una situación que es preciso pues analizar de forma robusta desde varias perspectivas para tratar de desactivar los elementos negativos favoreciendo los elementos positivos, porque la tecnología al final es dialéctica, es ambivalente, tiene elementos positivos y negativos. Por eso los responsables públicos en el ámbito local, por ejemplo, tienen que trabajar en aras de garantizar, como digo, los elementos positivos de este mundo tecnológico, desactivando
menguando los elementos negativos de esta sociedad de la información. El problema no es un problema en retrospectiva, sino es un problema incluso de proactivo. ¿Por qué? Porque estamos en un segundo momento de la sociedad de la información. Las tecnologías disruptivas, capitaneadas por la inteligencia artificial, enfatizan toda la problemática que hemos venido heredando desde los años 80. Bien, este es el contexto, muy relevante. Bien, y en este contexto la administración local es clave. Es clave para afrontar de una forma satisfactoria toda esta problemática tecnológica que viene sobre nosotros y que avanza hacia el futuro inmediato. ¿Por qué? Por sus propias características, por su autonomía esencial, por su financiación propia, por la capacidad teórica de adaptación rápida, porque genera una serie de servicios públicos esenciales, porque ejerce unas competencias específicas muy próximas a la ciudadanía. Eso hace que conozca, en teoría, de forma directa e inmediata los problemas de la ciudadanía. Y eso hace también que la ciudadanía sea más reivindicativa con los poderes locales. O sea, las características propias de la administración local enfatiza la importancia clave, esencial, de la administración local para afrontar el desarrollo tecnológico. Bien, pero por otro lado, ¿qué tenemos? Ya tenemos otra realidad, una realidad paralela a esa, que la ciberseguridad se está convirtiendo en una garantía para los derechos fundamentales. Yo soy profesor de Constitucional y esto es una afirmación muy atrevida por mi parte, ¿no? Porque hay una serie de garantías de derechos. Si sois algunos juristas, os dais cuenta, ¿no? Garantías procesales, normativas, institucionales, defensor del pueblo, bueno, diversos tipos de garantías, pero hoy en día yo creo que se puede sostener lo que acabo de decir y que estoy exponiendo ahora, ¿no? Que la ciberseguridad se ha convertido en una garantía de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque como hay una serie de ciberataques que afectan a los derechos fundamentales, protegerse frente a esos ciberataques es proteger a los derechos fundamentales. Por ejemplo, los derechos de privacidad, ¿no? La intimidad, el honor, la propia imagen, las comunicaciones, esas se ven afectadas, todos esos derechos fundamentales, por ciberataques. Entonces, la ciberseguridad tiene que ofrecer herramientas, por ejemplo, para frenar esos ciberataques, ¿no? Esos antivirus, esos cortafuegos, esas herramientas anti-spam. Pero también la ciberseguridad debe servir para formar a la ciudadanía frente, pues, a las tecnologías de ingeniería social o las tácticas de ingeniería social, phishing, que roban la información. O sea, ciberseguridad esencial para garantizar el entorno de la privacidad, esencial para garantizar las libertades informativas. Vivimos en un ecosistema desinformador que afecta a la calidad de la información que una democracia necesita, ¿no? Una democracia necesita una información de calidad para funcionar correctamente. Pues bien, la ciberseguridad podrá ofrecer herramientas para detectar, por ejemplo, fake news, por ejemplo, ¿no? O la ciberseguridad para garantizar el sufragio, la limpieza del proceso electoral, que no se manipule al cuerpo electoral, para garantizar la deliberación, la toma de decisiones, lo acabo de decir antes, ¿no? La democracia necesita una toma de decisiones basada en el conocimiento. Si ese conocimiento está manipulado, la opinión pública se equivoca en la toma de decisiones. Por lo tanto, la ciberseguridad garantiza la limpieza de la información que recibe la sociedad, es una garantía de la toma de decisiones de la democracia. Los derechos de los consumidores, habitualmente objeto de ciberataques, los derechos de autor, habitualmente los autores somos objeto también de ciberataques que quieren robar nuestras obras, los temas de seguridad personal, ¿por qué? Porque hay ciberataques que son ciberdelitos, ¿no? de acoso, de amenazas, de fraudes, o los derechos ligados a la no discriminación. Los ciberataques a veces son discriminatorios, ¿no? Machistas, xenófobos, racistas. Entonces la ciberseguridad sirve para frenar o para detectar esos contenidos de odio, ¿no? O los temas de juicio justo. La ciberseguridad sirve para garantizar la validez de las pruebas digitales, por ejemplo. O, en fin, los neuroderechos, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Los neuroderechos son los derechos nuevos que se construyen para proteger al cerebro. La identidad digital, la protección de la intimidad digital, la protección frente a los sesgos que intentan manipular mi pensamiento, etcétera, ¿no? Etcétera. Bien, por lo tanto, aquí creo que tengo una
un enlace con un libro que acabo de publicar sobre manipulación informativa. Ahí está, si tienes interés, ¿no? Donde expongo un poco más extenso este peligro de la desinformación para la democracia. Por lo tanto, tras este rápido recorrido, yo creo que podemos contestar afirmativamente esa pregunta. En efecto, la ciberseguridad se ha convertido en una garantía de los derechos fundamentales. Por lo tanto, hay una especie de silogismo. Primer elemento del silogismo: la administración local sirve para garantizar los derechos de las personas. Segundo elemento del silogismo: la ciberseguridad es una garantía de los derechos. Ergo, por lo tanto, consecuencia de esos dos elementos, la administración local debe trabajar en el ámbito de la ciberseguridad. Bien, pero ¿qué pasa? Que no solo eso, sino que también la ciberseguridad sirve para garantizar la continuidad de los servicios y las competencias municipales. Y aquí podríamos poner pues, muchos ejemplos. Por ejemplo, tengo aquí en el esquemita apuntados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciberataques que se enfrentan directamente o agreden directamente la disponibilidad de los servicios municipales. Ya lo sabemos, creo yo que es fácil detectarlo esto o saberlo. Los semáforos, la atención a la ciudadanía, el pago de impuestos, los trámites, el préstamo de una biblioteca municipal, etcétera, ¿no? O los ciberataques generan un perjuicio económico al ayuntamiento, por ejemplo, si paga el rescate en un ransomware que criptografía la información. O se deteriora la imagen municipal. Imaginaos la imagen de un municipio en este entramado institucional tan competitivo que existe hoy en día en el siglo XXI, qué vulnerable es esa imagen, si es vulnerable ese ayuntamiento a la sociedad de la información. Podría poner algún ejemplo en España, pero no lo voy a hacer, ¿no? Pero bueno, no lo voy a hacer. Pérdida de confianza. La ciudadanía se desafecta aún más si ve que el ayuntamiento sufre ciberataques y no los resuelve. El coste electoral para el equipo de gobierno es un elemento más que se supone que el elector racional, en teoría, pues valorará a la hora de depositar o no su voto. La vulnerabilidad en el ámbito del ciberespacio de un municipio o de una diputación atrae más ataques. Ojo también a la política de comunicación de un ayuntamiento respecto a esto, que tiene que ser equilibrada. No tiene que ser alarmista porque atrae ciberataques y genera miedo en la opinión pública, pero tampoco debe mentir y decir que no pasa nada si se produce un ciberataque. O sea, la política de comunicación, no sé si hay aquí un periodista que trabaja en el ámbito local, es esencial para la correcta gestión, la estrategia comunicativa ante los ciberataques. Tiene que ser una cosa equilibrada y bien pensada. En fin, los ciberataques también pueden robar a los ayuntamientos datos personales, con riesgo de la sanción de la Agencia de Protección de Datos, que comentará mi compañera Laura después algo de esto. Bueno, si nos fijamos en los datos que existen, no me voy a parar, pues tenemos, bueno, ciberataque, lo que dije antes, ¿no? Esto lo acabo de decir, ¿no? De documentos oficiales que recogen, no me paro, simplemente pues muestro estos de la Unión Europea, de la Agencia de la Unión Europea. En España se puede detectar fácilmente cómo la administración local es objeto de muchos ciberataques. Esto de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional Española, un documento estratégico español del año 2019, también se puede ver, si queréis echarle un vistazo, cómo las entidades locales españolas sufren pues, ciberataques de importancia. Bien, entonces tenemos algo muy relevante, que es que el ayuntamiento y la diputación tienen que afrontar, y el cabildo, ojo, no se nos olvide tampoco, tienen que afrontar esos ciberataques porque es de primer orden hacer una respuesta satisfactoria, pero encontramos obstáculos. ¿Por qué hay obstáculos? Para que el ayuntamiento, Diputación afronte el desafío de la ciberseguridad. Primero porque hay problema de recursos económicos para tener sistemas avanzados de ciberseguridad, eso cuesta dinero, y recursos personales, porque no hay personal especializado habitualmente en ayuntamientos medios y pequeños, ¿no? Eso significa que hay una falta de capacitación del personal a veces para afrontar desafíos tecnológicos de este tipo. No digo siempre, pero sí en muchos casos. También algunos ayuntamientos pequeños y medianos, ante el aumento
de ciberataques no son resilientes, no están desbordados en sus capacidades de prevención, ¿no? Con phishing, con interrupciones de servicio, con ransomware que os decía antes. Las infraestructuras tecnológicas de muchos municipios están obsoletas, ni están actualizadas ni tienen mantenimiento adecuado. Hay una mala interconexión de los sistemas dentro de un ayuntamiento que difunde el ataque, lo expande, ¿no? Que lo expande. Los servicios seguros que contratan a veces los municipios en la nube son también, los servicios digitales que se contratan en la nube son inseguros a veces. La extensión de la administración electrónica es un caldo de cultivo poroso para los ciberataques porque pueden entrar por más lugares en la estructura municipal. Y, en fin, la falta a veces de concienciación de los líderes municipales pues dificulta afrontar los problemas de ciberseguridad porque pues, se malinterpretan como algo poco relevante. Error importante por parte de los alcaldes y concejales a veces, no generalizo, podría poner ejemplos, creo que no es necesario que los ponga. Bien, pero suponiendo que podemos resolver los obstáculos, ¿qué deberían hacer las entidades locales? Pues un montón de cosas, la verdad, y voy acabando, ¿no? Un montón de cosas. Primero hay que buscar una respuesta a las entidades locales en el ámbito de ciberseguridad adecuada a sus circunstancias, a sus rasgos específicos, teniendo en cuenta lo que dije antes, que la entidad local, la administración local, tiene que garantizar los derechos de la ciudadanía, tiene que garantizar el derecho a la buena administración que recoge la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. O sea, no es cualquier cosa, no es un tema baladí, es un tema de primer orden. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero que debe hacer la administración local es formar a su personal, en el ámbito general de actitud de cautela frente a los riesgos informáticos, pero también una formación específica para reaccionar ante diversas circunstancias. Formar también a la ciudadanía de su municipio, claramente. Crear cambios en su estructura organizativa. Por ejemplo, equipos interdisciplinares de ciberseguridad. Lo normal, el ayuntamiento pequeño o mediano, es que esto lo lleve el servicio informático. Error. Tiene que ser un equipo interdisciplinar, efecto, informático, pero también periodista, jurista, tiene que ser un equipo interdisciplinar. Sería aconsejable que la policía local tuviese una unidad de ciberseguridad. Esto lo sugerí, yo doy clase a policía local en varios sitios, y esto lo sugiero varias veces, muy interesante, pero como no hay recursos, no se crea. Creo que algún gran ayuntamiento español lo tiene, pero no está extendido, ¿no? Hay que trabajar específicamente en la reputación institucional, ¿no? Buscando pues, escenarios adecuados para mejorar esa reputación institucional. Lo hacen muchas veces los líderes municipales en el X o en el Instagram o en el TikTok, pero a veces se hace mal y no genera reputación, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Hay que hacer auditorías de seguridad, aunque sean voluntarias, ¿no? Aparte de las exigidas por el Esquema Nacional de Seguridad que comentamos después, ¿no? Hay que actuar de manera rápida y efectiva ante los ciberataques, con una política previamente diseñada de qué decir y qué no decir y cómo comunicar a la ciudadanía que hemos sufrido un ciberataque. Y prever políticas y planes de prevención, de respuesta, de contingencia, de resiliencia. Hay que actuar en la planificación, en la ejecución y la implementación de todo esto. Ya veis, muchas cosas a veces pues complicadas de abordar si no tenemos la cualificación suficiente en el ámbito municipal para hacer un diseño correcto de toda esta batería de cosas que habría que hacer frente o para fortalecer la ciberseguridad. Bien, concluimos. La ciberseguridad tiene una naturaleza poliédrica, hay que actuar en diversos frentes interdisciplinares, no vale solo actuar en un sector, hay que actuar de forma más oceánica u horizontal, con distintas acciones de prevención, de respuesta, de análisis, de investigación del propio ciberataque, porque se produce, cuál es la etiología del hacker que ataque, importante, hay que tener cualificación para hacer esos análisis, y las entidades locales indefectiblemente tienen que tener estrategias en este ámbito, para invertir en infraestructuras tecnológicas seguras, para esa capacitación continua que os decía antes, para adoptar y conseguir tecnologías de ciberseguridad adecuadas, que no son tan complicadas, los firewalls, es decir,
los antivirus, los antitroyanos, las herramientas anti-malware en general no son tan complicadas. Hay que hacer el planteamiento estratégico adecuado para conseguirlas y tenerlas actualizadas. Hay que hacer estrategias de cumplimiento normativo, protección de datos, por ejemplo, en el Esquema Nacional de Seguridad. Y hay que tener resiliencia y planificar esa propia resiliencia, ¿no? O sea, todo un reto para las entidades locales, para los derechos fundamentales, pero hay que tener en cuenta que la entidad local debe protegerse y proteger a su ciudadanía frente a los ciberataques como una obligación jurídico-constitucional, porque, como dije al principio, las entidades locales construyen la democracia de su municipio y deben servir para garantizar los derechos fundamentales de su ciudadanía. Bueno, gracias. Era un planteamiento inicial de esta mesa para enfatizar la importancia de lo que estamos hablando y la conexión de todo ello con los derechos fundamentales y con la actividad cotidiana de los servicios municipales, que puede quedar entredicho si somos negligentes para frenar o para analizar los ciberataques. Gracias. Un placer. Gracias. Pues muchísimas gracias, profesor José Julio. Y como estamos prácticamente en la sala de estar, bajo el mantel, si queréis hacerle alguna pregunta al profesor antes de continuar con los ponentes, pues yo creo que la podéis hacer ahora en vez de esperar al final del panel. No sé si exageré un poco, pero bueno, también me corresponde a mí alimentar un poco el peligro, ¿no? Para que la reacción pues, sea más contundente. No sé si hay gente aquí del ámbito municipal, supongo que sí, si queréis comentar algo de lo que hacéis o cómo lo veis esto. ¿Exagero o no exagero con este planteamiento? ¿No? Bueno, parece que no. No exagero, entonces, no exagero. Gracias. Bueno, pues entonces vamos a pasar con la segunda ponente, en este caso con Laura Vico, que es abogada especializada en Derecho y Nuevas Tecnologías. Como os he comentado, es compliance en Govertis, que es parte de Telefónica Tech, y tiene pues, experiencia en proyectos de privacidad y ciberseguridad en entidades del sector público y privado, y además es valenciana. Con lo cual, Laura, muchísimas gracias, Bueno, gracias. Y todo tuyo. Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros. Sobre todo, el enfoque que quiero dar hoy es con la experiencia de lo que veo en el día a día como delegada de protección de datos o consultora en el ámbito de Esquema Nacional de Seguridad, y también he podido trabajar en ámbito de Smart Cities. Entonces, también os lo quería reflejar, sobre todo desde esa perspectiva. Vamos a hablar de la ciberseguridad desde esa doble vertiente, ¿no? De protección de datos por una parte, luego ligado a qué habla protección de datos sobre obligaciones de ciberseguridad para las entidades locales, y acabaremos con como algo novedoso, ¿no? A nivel normativo, que lo hemos tenido este año, el Reglamento de Inteligencia Artificial, que yo creo que también es muy importante tenerlo a nivel de entidades locales. No sé si lo veréis bien ahora. Vamos a ver esos principales 4 puntos, desde protección de datos, como os indicaba, hasta la parte de ciberseguridad, sobre todo enfocado a Esquema Nacional de Seguridad, y acabaremos con el bloque de inteligencia artificial, con algunos ejemplos también de los principales tipos que hay sobre inteligencia artificial. Una frase que os traigo aquí hoy, para que podamos reflexionar, de Clive Humby, que es un matemático británico, indica: los datos son el nuevo petróleo. Si nos fijamos, todo tipo de ciberincidente parece que va dirigido, ¿no?, a robar datos, a secuestrar datos, y es porque los datos son uno de los principales activos que buscan los ciberdelincuentes. Y con esto, lo que vamos a tener en cuenta es que el sector público, sobre todo entidades locales, estamos tendiendo hacia una Smart City, ¿no? Esa es la evolución que estamos viviendo a día de hoy. En esa Smart City juega un papel fundamental el Big Data, es decir, ciudades inteligentes, recopilamos muchísimos datos, muchísima información, todo ello para mejorar el servicio público, ¿no?, de cada ciudadano. Pero toda esta información, por ver un ejemplo, ¿no?, me diréis, Smart Cities, bueno, ¿a qué se refiere? Pues, por ejemplo, la mejora en la monitorización, ¿no?, de los contenedores, por ejemplo, de basura. Si monitorizamos los contenedores en cuanto a llenado, podemos mejorar el servicio público de recogida de residuos, por ejemplo, ¿no? Todo esto es información que vamos a recopilar. Lo que vemos es que de toda esta información que se recopila para luego
tener un sentido, una estructura para mejorar el servicio público, una gran cantidad de estos datos son datos de carácter personal. Y, como bien indicábamos, realmente estamos protegiendo un derecho fundamental. Y por eso tenemos que cumplir una serie de normativas que ahora vamos a mencionar y, sobre todo, dejarnos claro que datos de carácter personal no solo nos tenemos que quedar con nombre, apellido, DNI, que no aparezcan en listas publicadas, es mucho más allá. Porque, como vemos en el artículo 4 del RGPD, son datos personales, toda información sobre una persona que sea identificada o identificable. Por ejemplo, hay entidades que me consultan, bueno, el sistema de fichaje por huella, realmente la huella sin más no puede saberse quién es detrás. O incluso sistemas de videovigilancia, hay clientes que me comentan, bueno, como no conozcas a la persona, tú no puedes saber quién es esa persona, solo ves una imagen. Pues todo eso es dato de carácter personal y ahora profundizaremos un poquito más. Nos tenemos que quedar con que cada entidad local, cada ayuntamiento, por ejemplo, es responsable del tratamiento de datos. Y eso nos va a quedar claro no solo de ciudadanos, va a abarcar también datos personales de proveedores. Por ejemplo, yo soy proveedor de muchas entidades locales, mi dato personal también debe ser protegido. También otro tipo de datos personales, como puede ser de usuarios de la página web del ayuntamiento o de la entidad local en cuestión. ¿Vale? Nos vamos a quedar también con ese paraguas amplio. ¿Qué legislación aplica? Por una parte, el RGPD, que es a nivel europeo. Lo que pretende el RGPD, sobre todo el legislador, es armonizar. Que no porque estés en un país de la Unión Europea tengas una mayor protección o menor protección, sino que se establezcan con el RGPD los cimientos de todas las obligaciones que van a poder desarrollar los Estados miembros con sus propias legislaciones nacionales. Por ejemplo, en España ya teníamos la LOPD de 15/1999, la del 99 tenemos que tener en cuenta que está actualmente derogada y nos tenemos que fijar en este segundo punto, la Ley Orgánica 3/2018, que es la LOPD-GDD. Aquí vamos a incorporar los derechos digitales. Va a estar mucho más actualizada que la que teníamos del 99. Aparte de esta legislación, vemos en la derecha del todo que, además, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado diversas guías enfocadas a entidades locales que nos pueden servir para interpretar esa legislación y nos van a ayudar a poder aplicar estos requisitos legislativos en la entidad local. Nos tenemos que quedar también con el segundo punto. Hablábamos de Big Data, datos personales, que tenemos que tener una visión amplia, no solo identificables directamente, sino que sean potencialmente identificables, también son dato personal. Pues cuidado con este segundo punto, que son las categorías especiales de datos. Y es que, por el artículo 9 del RGPD, son datos personales que, por regla general, están prohibidos, salvo que si acudimos al artículo 9 tengamos un levantamiento de esa prohibición. Son datos mucho más sensibles que los habituales, como puede ser un nombre o apellido. Tenemos datos de religión, opiniones políticas, también datos biométricos, por eso lo de la huella que os comentaba también anteriormente. Incluso todo el tema de ámbito de salud, todos los datos que puedan ser susceptibles de ser registrados en nuestra historia clínica, son categorías especiales de datos. Y os he preparado un poco a modo de esquema para que veamos esa diferencia, ¿no?, de obligaciones. ¿Qué roles entran en juego en el ámbito de privacidad? Vemos que el responsable del tratamiento, normalmente, pongo de ejemplo, ¿no?, un ayuntamiento, es quien determina los fines del tratamiento de los datos y datos de quién. Lo vemos en las burbujas amarillas, ¿no? Ciudadanos, empleados, un poco lo que comentábamos antes. Es importante saber que el ayuntamiento o el responsable de tratamiento en cuestión tiene todas esas obligaciones que vemos a la derecha del todo. Tiene obligación de cumplir con los principios de protección de datos. La licitud del tratamiento, es decir, qué base de licitud tiene para tratar datos. Si para publicar una imagen de un ciudadano tiene el consentimiento, si tiene algún tipo de contrato u otra base de licitud que nos permita tratar datos personales. El deber de informar sí que es algo que veo muy a menudo. Es raro ver un formulario de recogida de datos que no deba tener la cláusula de protección de datos. Por eso también os invito a que cualquier documento que veáis de recopilación de datos personales comprobéis siempre que tenga esa cláusula, ¿no?, del deber de informar. Incluso carteles de videovigilancia, que todavía veo la ley que os mencionaba anteriormente, que está derogada, la 15/1999. Esa actualmente debería ser actualizada con la normativa que hemos visto en la anterior diapositiva.
Y bueno, no voy a profundizar mucho más, pero todas las obligaciones que sobre todo quiero plasmaros en la seguridad del tratamiento, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, y también el encargado del tratamiento. Esto quiere decir que cuando el responsable del tratamiento contrate, externalice en un proveedor que vaya a tratar datos personales, se convierte en encargado del tratamiento y se debe formalizar un contrato específico de protección de datos con este contenido mínimo. Pasamos a la parte de ciberseguridad en el sector público, va a estar muy relacionado con lo anterior, y en cifras vamos a ver noticias, de hecho estas han sido publicadas este año, que han aumentado en un 190% los ciberataques al sector público español en 2024. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que según datos del CCN, del Centro Criptológico Nacional, en 2023 las administraciones públicas ya experimentaron 107.000 ciberataques y solamente en los 2 primeros meses de 2024 nos encontramos con que ya la cifra estaba en 25.000. ¿Cómo debemos responder a nivel del sector público? Pues, en primer lugar, si estamos con la normativa de protección de datos, si ocurre un incidente, debemos tener en cuenta si realmente ese ciberataque afecta a datos personales. Puede ocurrir que un ciberataque, aunque sea un suceso un poco más raro, que no afecte a datos personales, pero si afecta, el responsable del tratamiento tiene la obligación de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos en 72 horas como máximo. A la mayor brevedad posible, ¿no? Está claro, pero máximo 72 horas. Y debe valorarse y notificarse al delegado de protección de datos para que también evalúe la situación y se mantenga informado como rol importante en materia de privacidad. ¿Qué nos dice la legislación, ¿no?, en materia de protección de datos? Antes, con la Ley 15/1999, sí que teníamos un catálogo cerrado de medidas que eran tanto técnicas como organizativas para proteger los datos. Ahora ya no ocurre eso. Sí que nos habla el artículo 32 pues, de pseudonimización, anonimizar los datos, cifrarlos, pero se basa sobre todo en el enfoque del riesgo. Es decir, deberíamos hacer análisis de riesgos para entender y comprender qué medidas de seguridad y medidas técnicas debemos aplicar para proteger los datos personales. Entonces ya no nos va a ofrecer ese catálogo. Lo que sí que hace es una referencia clara al Esquema Nacional de Seguridad. Y es que en la disposición adicional primera de la LOPD-GDD vemos que directamente el sector público deberá aplicar a los tratamientos de datos medidas que correspondan a las previstas en el ENS, en el Esquema Nacional de Seguridad, y exigir además a esos proveedores que veíamos que externalizábamos servicios, incluso que accedían a datos personales, que exigirles a ellos también que cumplan con el esquema, con medidas de seguridad equivalentes. Esto lo que pretende hacer es que externalizar un servicio en el sector público no suponga un detrimento en la seguridad que tiene implementada. Y hablamos también de medidas equivalentes. Es curioso porque he visto incluso que se exige, a lo mejor a nivel de entidad local que tiene un nivel medio, hay 3 niveles en el ENS, ¿no?, básico, medio y alto, que tiene un nivel medio, pero sin embargo piden un básico o incluso he llegado a ver que piden un nivel alto. Entonces no llega a cuadrar del todo, ni por exceso pedir más medidas, ni quedarnos cortos, porque debemos proteger en el mismo nivel que nos exige el ENS los datos personales. Y también mencionar que el Esquema Nacional de Seguridad lo encontramos regulado actualmente en el Real Decreto 311/2022. Aquí tenemos un poco la foto, ¿no?, de qué son las medidas de seguridad del esquema. De hecho, también mencionaros que la guía del CCN respecto a la implantación del ENS en entidades locales sirve de apoyo, ¿no?, para acompañar a las entidades locales a adecuarse al Esquema Nacional de Seguridad y, sobre todo, destacar pues, que exigen medidas tipo organizativo. Muy importante también lo que se comentaba antes, ¿no?, de no es una cuestión puramente del servicio de informática. No, es algo global de la organización. Por eso deberíamos tener política de seguridad, también nuestro análisis de riesgos, volvemos al enfoque del riesgo, y todo ello encaminado a proteger la información. Otro ejemplo de medida de seguridad sería, por ejemplo, el tema de gestión de incidentes, tener un procedimiento de gestión de incidentes, un canal específico donde contactar en caso de incidente, para que no sea una práctica en la de pillar por el pasillo, ¿no?, al personal de informática diciendo he tenido un incidente. Al final sabemos o creemos que nuestro incidente es el más importante, pero desde informática se tienen que graduar los esfuerzos y ver esa priorización de incidentes. Y ya pasamos a la parte de inteligencia artificial.
os quería plantear un poco desde un paso atrás, ¿no? Perspectiva. Estamos hablando en todos los sitios de inteligencia artificial, pero ¿qué se refiere, ¿no? ¿A qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial? Pues estamos hablando de una disciplina científica que realmente se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones que son comparables a la mente humana, lo que realiza la mente humana, como aprendizaje o incluso ese razonamiento lógico. Y veremos después los principales 3 tipos que hay de inteligencia artificial. Lo que estamos viendo en el sector público es que está avanzando de forma constante y progresiva y hay cada vez muchos más supuestos. Lo más sonado será la utilización de ChatGPT, pero hay que tener cuidado porque hay sistemas de inteligencia artificial que son de uso general, que a lo mejor tenemos documentación confidencial y por el hecho a lo mejor de traducir o pedir un resumen a ese programa de IA, estamos volcando datos sin saber dónde están registrándose los servidores, esa información, dónde está yendo, está dentro de la Unión Europea o fuera. Entonces hay que tener mucho cuidado desde la organización en qué programas se permiten, qué sistemas de IA se permiten y cuáles no. Siempre aconsejo un previo estudio de los que se vayan a utilizar a nivel corporativo. Los principales tipos los tenemos aquí, ¿no? Tenemos Machine Learning, redes neuronales, perdóname, y aprendizaje profundo. Aquí siempre que leo sobre inteligencia artificial habla de las típicas muñecas rusas, que son una más grande que otra. Pues aquí lo tenemos que ver igual, que la inteligencia artificial, dentro de la inteligencia artificial hay un subconjunto, ¿no? Que vemos que es Machine Learning, redes neuronales y luego pasaremos al siguiente punto. Machine Learning vemos que son sistemas que son capaces de aprender y mejorar. No hace falta que se programe absolutamente todas las tareas, sino que en base a la experiencia va mejorando. Aquí tenemos el ejemplo de pues, plataformas como Netflix o Amazon, que vemos una serie de películas y es capaz de ofrecernos un ejemplo, ¿no? de catálogo de películas que nos puede interesar en base a nuestros intereses. Vemos que no es algo tan lejano, sino que lo estamos viviendo en el día a día. Redes neuronales justo también se basa, ¿no? en esa inteligencia artificial que veíamos de aprender, pero aquí simula el funcionamiento del cerebro humano. En este caso con 3 capas, de entrada, de procesamiento y de salida. El clásico ejemplo, oye Siri, ponme un temporizador. Estoy dándole una entrada de información que procesa y me da algo a cambio. Y el aprendizaje profundo es mucho más complejo, podemos verlo en un caso clásico, la inteligencia artificial generativa, que genera imágenes o fotos a partir de lo que pedimos, que ya no son 3 capas, es una red neuronal mucho más a nivel complejo, ¿no? A multicapa. Visto un poco el ejemplo, debemos tener en cuenta que está en vigor ya el reglamento de inteligencia artificial, pero con grandes peros, entre comillas, ¿vale? Porque en la derecha vemos la tabla de todas las fechas que debemos tener en nuestra agenda, por así decirlo, porque se va aplicando de manera gradual. Vemos que tenemos hasta fechas de antes de diciembre de 2030, ¿vale? Otras cuestiones que debemos tener en cuenta, cómo podemos regularlo, aparte del RIA, podemos acudir a normas ISO. No son de obligado cumplimiento, como el Reglamento de Inteligencia Artificial, pero pueden permitir y ayudar a las organizaciones a regularlo. Y vemos esta ISO de la 42001 de 2023, que es sobre inteligencia artificial también. Sin profundizar mucho en el RIA, en el Reglamento de Inteligencia Artificial, os he traído lo más importante a nivel de entidad local, y es la cuestión principal que aborda el RIA es limitar los riesgos que se derivan de la inteligencia artificial. Por ejemplo, un riesgo de inteligencia artificial es que se produzca algún sesgo, pues incluso a nivel de pedir una imagen que pueda ser incluso de concepto un resultado machista o un resultado que sea racista, ¿no? Entonces, esa información que le demos antes debe estar muy bien revisada para que no le demos información ya defectuosa por defecto, ¿no? Por así decirlo. Su ámbito de aplicación, fundamentalmente a proveedores de sistema de inteligencia artificial, pero ahora veremos los roles también que pueden verse involucrados. Aquí define el sistema de inteligencia artificial y vuelve a hablar de ese comportamiento humano. Esa es un poco la base que debemos tener en consideración. Y es curioso porque este reglamento establece una jerarquía de riesgos, que ahora lo veremos en una cúspide, en una pirámide, que lo veremos mucho mejor. Aquí en la derecha, en la izquierda del todo, ¿vale? Vemos esa gradualidad de riesgos para tener en cuenta esa aplicación del RIA.
vemos que en la cúspide tenemos sistemas de inteligencia artificial que se van a prohibir. Pues, por ejemplo, los que elaboren perfiles de personas según su comportamiento, creando un baremo social. Esto ocurre, por ejemplo, en sistemas como en China, que hay realmente un baremo social en función de tu comportamiento y puede incluso limitarte que obtengas algún crédito, ¿no? Esto se prohíbe por el RIA. Y hay otro ejemplo, ¿no? Bajamos a un poco más en la pirámide a sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que son los que vemos en naranja. Están permitidos, pero tienen que cumplir los requisitos del RIA. Por ejemplo, que sean implementaciones de IA en productos que ya estén regulados, como productos sanitarios o herramientas sanitarias. Acabaríamos con la parte amarilla, que vemos que son, sí, tienen cierto riesgo, están permitidos, pero deben proporcionar muy buena información, transparencia y además tienen más obligaciones. Y ya, por último, los que están en verde, que serían los permitidos, sin ningún tipo de restricciones. Entonces, no se aplica en bloque a todos los sistemas, sino en función del riesgo. De los principales roles, destacaría justo el que he marcado en azul. Y es que muchas entidades me dicen, bueno, pero entonces el RIA va enfocado a proveedores, desarrolladores, ¿no?, de sistemas de IA. Yo no tengo que hacer nada. No es del todo cierto. Y es que hay un rol que es responsable del despliegue, que es aquellos que utilizan un sistema de IA bajo su propia autoridad en el ámbito profesional. Por lo tanto, la entidad local sería en muchos casos responsable del despliegue en el ámbito del RIA. Un minuto. Vale. Aquí vemos las principales medidas que nos van a exigir como responsables del despliegue, ¿vale? Yo destacaría, por ejemplo, la de supervisar medidas técnicas y organizativas, conservar los archivos de registro, es decir, esa trazabilidad. Y, por último, también destacaría informar a los representantes de los trabajadores. Y acabando, aquí tenéis la comparativa sobre las posibles sanciones en caso de incumplimiento, que vemos que también es gradual, incluso mucho más mayores que las del RGPD. Si lo vemos a la derecha del todo, estamos hablando de 35 millones o el 7% de facturación. Bueno, con esto no quería extenderme mucho más. Si tenéis cualquier duda, tenéis mi correo electrónico y encantada de estar aquí. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Laura, y por la misma, si tenéis alguna pregunta que hacerla, pues podéis aprovechar ahora que estamos en plan familiar, como he dicho antes, y hacérsela. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Cuestión? Todo ha quedado clarísimo, Laura. Muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora, para terminar, vamos a hablar de la gobernanza de la ciberseguridad. Y en este caso, Luis Feijóo, que actualmente es responsable de protección de datos y asesor jurídico en nuevas tecnologías de la Diputación de Pontevedra, aparte de licenciado en Derecho y graduado en Periodismo por la Universidad de Santiago, pues nos va a hablar de ello. Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, un placer estar una vez más en este congreso referente en lo que es la innovación y la modernización administrativa, y agradecer a la Fundación Democracia y Gobierno Local también por invitarme a participar en esta mesa. Me presento de una manera bastante rápida. Soy asesor jurídico, me encargo principalmente de modernización administrativa y después de la parte de transparencia y protección de datos. Y hoy vengo a hablar pues, de una pequeña parte de la que venimos realizando en el ámbito de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y, sobre todo, lo que hacemos con los ayuntamientos de la provincia a las que prestamos asesoramiento. La ponencia que traigo de hoy es una pequeña parte de lo que sería el modelo de adecuación, que sería la parte del modelo de gobernanza para las entidades locales, bajo una premisa que yo creo que es fundamental, ¿no?, que es la adaptación a la naturaleza, a las competencias y el entorno de las entidades locales, ¿vale? Debemos pensar que realmente las entidades locales, bueno, pues son aquellas administraciones públicas que realmente pues, tienen menos recursos también de personal, por lo que yo creo que establecer modelos alternativos para poder aterrizar el Esquema Nacional de Seguridad yo creo que es fundamental dentro de nuestro proceso de adecuación. Como ya mis compañeros un poco vinieron indicando, digamos, es importante tener el contexto, ¿vale? Estamos en un contexto donde los ciberincidentes cada vez aumentan más, tienen
en el foco de mira a las administraciones públicas. Los datos del 2023 nos dicen que el 34% de los ciberataques de España lo sufrió el sector público. Datos del CCN dice que actualmente ya se han sufrido más de 200.000 ataques en lo que va de año por parte de las administraciones públicas. Muchos de ellos pues, se quedan a nivel, digamos, de firewalls, pero realmente hay algunos que suponen supresión de poder prestar servicios públicos, que es un poco en lo que están las entidades locales, ¿no? Y para que tengamos un poco la idea del contexto, si el cibercrimen, digamos, fuera un país, sería el tercer motor económico del mundo. Entonces, de ahí tenemos que también tener claro que realmente los ciberataques se hacen porque se obtiene un beneficio económico. Aquí os traigo unas pocas noticias para que veamos que esto ha aterrizado, que esto está aquí, que realmente llega y que tiene un problema de reputación y un problema, digamos, de prestación de servicios públicos que es claro y evidente en nuestras administraciones locales. Quería también en un primer momento, pues sentar un poco las bases de dos conceptos importantes que yo creo que debemos tener claro, ¿no? El concepto de ciberseguridad, que realmente ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 2018, ha establecido con un marco claro, que es la protección de las infraestructuras informáticas y de los datos que tienen las administraciones públicas, y que exige a la organización tomar medidas para la protección de los datos y de las infraestructuras tecnológicas. Pero esto también surge, digamos, como un derecho, ¿vale? Tenemos ahí la Carta de Derechos Digitales de julio de 2021, aunque, bueno, podemos considerar que es un soft law, pues ya genera, digamos, un derecho para la ciudadanía de que las administraciones públicas, pues que provean servicios seguros que puedan ser confiados en la realización de sus trámites. Dentro de lo que es las entidades locales, tenemos que tener claro, digamos, que nos movemos en un contexto, bueno, pues diverso, diría yo, ¿no? Digamos, tenemos un impulso tecnológico que realmente estamos todos obligados, las entidades locales también, y las entidades locales están en eso, cada vez más están implementando servicios tecnológicos, están tramitando, como pudimos ver esta mañana, de forma electrónica, tanto órganos de gobierno, órganos colegiados, tramitación administrativa, hacemos consultas por plataformas de intermediación, notificamos electrónicamente. Entonces, cada vez, digamos, la evolución tecnológica es mayor, ¿vale? Al haber una mayor evolución tecnológica, también estamos más expuestos. El trabajo digital se ha universalizado a partir de la pandemia. Cada vez somos más los que trabajamos completamente en electrónico y muchas veces en remoto. Accedemos desde cualquier sitio y en cualquier lugar a nuestros ordenadores, a nuestros sistemas informáticos para realizar nuestras tareas profesionales, tanto, digamos, en el ámbito local, tanto los presidentes o alcaldes, concejales, diputados, secretarios, interventores, técnicos, etcétera. Todos trabajamos con medios electrónicos. Y después el entorno singular, digamos, de las entidades locales, ¿vale? Un entorno donde está claro que faltan recursos materiales y personales y hay muy poca especialización técnica. Y después también tenemos el problema de la inframunicipalidad, ¿no? Veíamos esta mañana que el compañero de Burgos hablaba de ayuntamientos de menos de 20 habitantes. Pensemos que realmente ese ayuntamiento tiene pocos recursos y pocas personas. De ahí que realmente la FEM y el Centro Criptográfico pues nos están proponiendo, digamos, pues elementos de ayuda, elementos, digamos, de información para que podamos conseguir una adecuación clara al Esquema Nacional de Seguridad, que lo que redunda, digamos, es en mejorar la ciberseguridad. Y en uno de esos documentos, que es el Prontuario de Ciberseguridad para entidades locales, que se publicó en diciembre del 2022, ya nos deja una frase que asusta un poco, por lo menos a mí me asusta, digamos. No estamos hablando si vamos a recibir, si no vamos a recibir un ciberataque, ¿no? Dice que sí, ya directamente dice, todos lo vamos a recibir. El problema es que es cuándo. ¿Y cuándo vamos a tener que estar preparados? ¿Y cuál es la solución? La solución es la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Porque todas las entidades locales tienen datos que son de interés para los ciberdelincuentes, en mayor o menor medida, y una correcta, digamos, implantación del esquema nos va a permitir, digamos, asegurar nuestros sistemas de información para posibilitar, digamos, reducir esa parte expuesta a los ciberataques. Con este escenario,
bueno, en el año 2022 se publica un nuevo esquema nacional de seguridad, que yo creo que al final lo que hace, digamos, uno de los principios rectores del mismo es posibilitar a determinadas entidades que nos podamos acoger al esquema nacional de seguridad, ¿no? Las entidades locales desde el 2010 vienen desarrollando pues, de forma, digamos, puntual políticas de ciberseguridad, porque realmente los políticos pues, no se lo creen mucho, dicen, bueno, ya veremos, no podemos destinar recursos, no tenemos recursos ni materiales ni humanos. Entonces, realmente, bueno, pues es complicado, digamos, aterrizar el esquema en las entidades locales. De ahí que, bueno, pues el nuevo esquema nacional de seguridad dice, bueno, pues os vamos a ayudar, vamos a aligerar, digamos, los requisitos y al mismo tiempo vamos a posibilitar el escenario adaptable a lo que es el entorno, ¿vale? Entonces, se evoluciona ese marco legal con un cambio cultural, digamos. El esquema es, bueno, vamos a poder trabajar con él, ¿vale? Tenemos unas estrategias que pueden ser, bueno, escalables, que se pueden adecuar a distintos entornos y al nivel de madurez que tengamos en las entidades locales, ¿vale? No es lo mismo estar hablando de una diputación, no es lo mismo estar hablando de un ayuntamiento de 50.000 habitantes o un ayuntamiento de 300 habitantes. Entonces, este esquema nos da, digamos, esos márgenes, digamos, escalables, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Hace después, por ejemplo, una metodología propia, que me parece que, digamos, que fue el primer, digamos, germen, digamos, de adecuación dentro del esquema, que es MicroCens, que está adaptado, digamos, al obtenimiento de una certificación en un determinado, bueno, pues, ámbito concreto, que son aquellos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, pero sienta la base, digamos, a que vamos a poder trabajar con él. No es un esquema cerrado, es un esquema que sí podemos adaptarlo a nuestro entorno. Entonces, todo funciona, digamos, con un plan de adecuación, ¿vale? El plan de educación, bueno, pues aparece, digamos, todos los distintos ítems del plan. Yo me voy a centrar en la parte inicial, que es la elaboración de esa política de seguridad, que seguramente que la mayoría de las entidades locales pues ya la tienen, les ha surgido, digamos, a través, digamos, de innumerables modelos que hay de todas las administraciones, también del CCN, pero realmente yo me voy a centrar en lo que es la definición del modelo de gobernanza, porque el modelo de gobernanza, como si nos acudimos al esquema nacional de seguridad, es imposible que lo podamos adecuar a la mayor parte de las entidades locales, ¿vale? Y yo hablo desde una diputación, que para nosotros también es complicado tener esa diferenciación de responsabilidades, tener todos los roles que nos exige la normativa, y entonces lo que hemos hecho, digamos, es un modelo que hemos adaptado tanto a nivel de diputación como de las entidades locales con las que trabajamos, para que ese modelo de gobernanza sea posible, funcione y que podamos un poco aprobar las políticas y las normas, que es un poco lo que nos interesa. Por eso, la definición del modelo de gobernanza es una parte de la política. Yo creo que es la parte de la política en la que vamos a poder más trabajar y adecuar a lo que es nuestra organización. Es necesario definir un modelo propio, digamos, no podemos pensar que los modelos sirven para todas las entidades locales, sino cada entidad local debe tener su propio modelo y tiene que ser adaptado a lo que tenemos. Si realmente, bueno, pues tenemos unos perfiles informáticos, pues será un tipo de modelo. Si tenemos unos diputados o unos concejales fuertes en el área TIC, pues podremos incluirlos dentro de los roles, o vemos un poco cómo podremos hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la identificación de este modelo de gobernanza es identificar las personas y los órganos responsables, ¿vale? Entonces, vamos a tener que, cada organización pues tiene unos criterios distintos. La naturaleza es distinta en cada una de las entidades locales. Podemos estar hablando de que somos entidades supramunicipales, podemos ser entidades municipales o podemos ser inframunicipales. Entonces, tendremos que saber un poco en el contexto con el que nos movemos. El tamaño es fundamental. Tamaño sobre todo porque a mayor tamaño vamos a tener más recursos materiales y humanos, y a menor tamaño vamos a tener más escasez de recursos. ¿Qué competencias tenemos? Si nos vamos a las competencias, digamos, propias, o si desarrollamos un número importante de competencias impropias, como realmente muchas de las entidades locales ahora están desarrollando. ¿Qué funciones desarrollamos? ¿Cuáles, digamos, son los medios materiales que disponemos o los medios, digamos, personales que tenemos? El modelo estándar, que voy a pasarlo bastante por alto, digamos, pues nos indica, digamos, 4 roles de responsabilidad claros, ¿no? Que tienen que ser diferenciados, que debemos identificar en nuestra política. Tenemos que responsable de servicio, responsable de la información, responsable de seguridad y responsable del sistema, ¿vale?
identificar todos estos roles en una diputación ya cuesta, pensemos en un ayuntamiento pequeño, ¿vale? Entonces, esto es el esquema general, ¿vale? Lo mismo sucede con el comité. El comité al final parece que es un cajón desastre donde metemos allí todos. La mayoría de los que están publicados tienen de 10 a 12 personas que integran este comité de seguridad, que no tiene, digamos, más función, digamos, que ser el órgano de control, el órgano que asegura que todo funcione, promotor, digamos, de todas las iniciativas y que resuelve los conflictos dentro de los responsables, ¿vale? Entonces, nos encontramos con, si cogemos cualquier política de seguridad anterior al 2022, pues nos encontramos todos los roles de seguridad, nos encontramos con recursos humanos, nos encontramos con periodistas, el secretario, el interventor, el delegado de protección de datos, etcétera, ¿vale? Pensemos en una entidad local lo difícil que es montar este rol, este comité y que funcione, ¿vale? Entonces, lo que proponemos aquí es, digamos, establecer un sistema alternativo, ¿vale? Es un sistema alternativo que lo que vamos a hacer es hacer dos bloques, ¿vale? Dos bloques posibles, digamos. Todas las entidades locales tienen o un presidente o un alcalde, ¿vale? Y después todas las entidades locales tienen un secretario interventor, ¿vale? Entonces, diferenciamos un bloque de gobierno, que será aquel órgano encargado de aprobar, digamos, que la competencia de aprobar la tiene el alcalde, el presidente o en el caso de que haya diputados delegados o concejales delegados, y va a integrar, digamos, ya tres roles. Va a integrar todo el comité, va a integrar el responsable de la información y el responsable del servicio, como órgano, digamos, que aprueba todas las políticas, normas de seguridad que nosotros vayamos implementando en nuestra organización. Y después tenemos el bloque ejecutivo supervisor, que es el garante de la legalidad. ¿Quién es el garante de legalidad en una entidad local? El secretario, ¿vale? Entonces vamos a integrar el secretario dentro del responsable de seguridad. Y después nos falta esa parte TIC, esa parte tecnológica, el responsable del sistema. Con carácter general, ¿qué pasa? Si estamos en un ayuntamiento sin personal TIC, lo que vamos a hacer es o recurrimos a una contratación externa o el asesoramiento de la Diputación para poder posibilitar, digamos, que nos establezca esas políticas de seguridad que nosotros, a su vez, vamos a tener que implementar en la organización. ¿Qué pasa con aquellos ayuntamientos que sí que tienen personal TIC? Bueno, pues lo que vamos a hacer es hacer tres bloques diferenciados dentro de la organización. Vamos a mantener el bloque de gobierno con las funciones de alcaldía o presidencia, en el que integra, digamos, esos tres roles, el comité de seguridad, responsable de la información y el responsable de servicio. Vamos a tener un bloque ejecutivo, digamos, de todo lo que son las políticas que los responsables TIC nos indiquen, el que va a estar integrado por el secretario, y a su vez en este bloque vamos a integrar toda la parte de protección de datos. Todo lo que tenga que ver de protección de datos vamos a integrar al delegado de protección de datos, que, como sabemos, es preceptivo en las administraciones públicas. Y vamos a integrar el bloque de operación, que es con una persona responsable del área TIC, que digamos que va a ser el garante, digamos, del desarrollo de estos mecanismos de acceso a la seguridad de la información. Una alternativa que me parece que en aquellas, digamos, entidades locales un poquito más maduras es extrapolar del bloque de gobierno, digamos, el comité, ¿vale? El comité, a mí me gusta que podamos posibilitar también, bueno, pues que se integre otros tipos de perfiles y que no sea solo lo que es la parte política, ¿vale? Porque al final tenemos que entender que si sufrimos un ciberataque vamos a tener riesgos. Entonces, en este comité podríamos integrar quien tiene el riesgo tecnológico, que son las responsables de informática, el riesgo reputacional, que sería el alcalde o el presidente, el riesgo legal, que sería el secretario, y después el riesgo en materia de protección de datos, que sería el delegado, ¿vale? Entonces, lo que podemos extrapolar del bloque de gobierno, mantenemos al alcalde como responsable de información y responsable de seguridad, y hacemos un comité, digamos, promotor, digamos, del esquema. Para terminar, yo me quedaría con estas ideas, ¿no? La solución es la racionalidad, ¿vale? Es adecuar el NS, ¿vale?, a lo que es nuestra organización. Cuando el NS nace seguramente sin pensar en las entidades locales.
nace pensando, digamos, en que, bueno, todos somos unas grandes administraciones, que tenemos recursos materiales para poder implementar determinados sistemas, y esto no es la realidad en las entidades locales, ¿vale? Entonces, tenemos que posibilitar una adecuación real del esquema a las entidades locales. Muchos dicen, bueno, están las diputaciones adolecen de recursos en esta materia, ¿vale? Yo os lo puedo decir, nosotros desde la Diputación prestamos servicio, pero a su vez nos cuesta identificar todos esos perfiles, mantener un comité que realmente entienda y que tenga, digamos, una especialización técnica, por lo que realmente las entidades supramunicipales también no tienen esos recursos que necesitan todos los ayuntamientos. Y la solución entiendo que es la adecuación, digamos, al nuevo NS a través, digamos, de adaptar ese modelo organizativo a nuestra naturaleza, a nuestras competencias y a nuestro entorno, ¿vale? Nos va a posibilitar una correcta adecuación. Ya para terminar, bueno, uno de los elementos de novedad que establece también el Esquema Nacional de Seguridad es los perfiles de cumplimiento específico, que son aquellos documentos que elabora el CCN, que realmente lo que permiten es, digamos, pues adecuar el esquema a determinados, bueno, entidades o a determinados contextos, ¿vale? Entonces, yo creo que sería deseable que, digamos, que este modelo que he expuesto aquí, pues que se pudiera reflejar en un perfil de cumplimiento específico para las entidades locales, estableciendo un modelo de gobernanza posible y real que sirva para poder trabajar en la adecuación necesaria al esquema. Muchísimas gracias, Luis. No sé si tenéis alguna pregunta a esta última intervención. Creo que lo de preguntar como que no. Yo al final, como conclusión, diría hacen falta recursos. Yo creo que las administraciones en estos momentos todavía no se toman realmente en serio la problemática de la ciberseguridad, con lo cual no ponen los medios ni los recursos adecuados, y al final, como en todo, los ciudadanos, que no dejan de ser los datos, que por eso las administraciones son carne de cañón para los ciberataques, pues se van a sentir desprotegidos durante mucho tiempo. ¿Es así? Sí, pero es que el problema es que el problema, para la redundancia, va a ser cada vez más intenso, porque la tecnología disruptiva cada vez va a enfatizar más los riesgos de ciberataques. Entonces, cada vez que la administración local se retrase más difícil va a llegar a un nivel estable de defensa. O sea que la perspectiva es negativa. Con lo cual nunca vamos a estar protegidos. Sí, nuestros dirigentes tienen la diligencia suficiente y la sensibilización necesaria para el siglo XXI, claro. Si escogemos bien a nuestros gobernantes, que es otro tema para otra ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los que habéis estado desde el principio, a los que habéis llegado ahora en este momento. Los que habéis llegado ahora os habéis perdido un panel extraordinario, lo siento, pedir apuntes y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.